Seguimos una vez más estudiando la preciosísima palabra de nuestro Dios. Vamos a leer en el libro del Apocalipsis. Les invito a mirar, sean todos bienvenidos una vez más. Capítulo 5 y el verso número 6 dice así: la preciosa palabra de nuestro Dios. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí la preciosa palabra de Dios nos está mostrando que Dios mismo que puso 7 espíritus, los cuales fueron enviados por toda la tierra. Y ellos también están representados como las 7 estrellas que están en su mano, o los 7 espíritus, o los 7 ojos de Dios, y también los 7 cuernos que estaban aquí representando el cordero. Entonces vemos que eso es una y la misma cosa, porque ellos son sus mensajeros. Entonces vemos acá que esta estrella representan sus mensajeros, porque estábamos hablando de esto, que esto es muy importante, ver lo que son sus estrellas en la mano, porque aquí la Biblia nos dice que estaban aquí en su mano, ¿sí? A la diestra de él. Entonces lo vemos a él aquí porque el apóstol Juan entra en el espíritu aquí y él ve al Señor Jesús en medio del candelero de oro, y entonces el Señor Jesús le muestra el misterio de las 7 estrellas y de los 7 candeleros de oro. Entonces mostrando que era la iglesia o las 7 edades de la iglesia. Entonces vemos acá la iglesia del Nuevo Testamento, ¿sí? Porque acá atrás, en el antiguo pacto, era que el Antiguo Testamento. Entonces aquí lo vemos como el Antiguo Testamento, y de Jesús para allá fue el Nuevo Pacto. Entonces estamos aquí en el libro del Apocalipsis, Dios mostrando, nuestro Señor Jesús, mostrando su revelación al apóstol Juan, de cómo serían las cosas adelante en el futuro. Entonces es importante mirar y cómo estamos y cómo mirar este tiempo final, porque Dios nos está mostrando todas las cosas. Y Dios siempre envió sus mensajes a través de sus mensajeros para su pueblo en cada día, en cada tiempo y en cada edad. Entonces aquí miramos en el Antiguo Testamento que Él puso un orden y Él organizó las 12 tribus de Israel, porque aquí están 3 en cada lado. Entonces miramos aquí que Él puso a Judá del lado este junto con 2 tribus más. Isaacar, Zebulón, sí, eran las tribus que estaban acá del lado este. Más del lado oeste, hacia el otro lado estaba que la tribu de Efraín y 2 tribus más, que eran Manasés y Benjamín. Y el del lado sur estaba Gad, estaba Rubén, Simeón y Gad. Entonces vemos allí del lado norte a Dan, Aser y Neftalí, que eran las 12 tribus de Israel, más Leví, la tribu de Leví, que era la tribu que atendía la parte sacerdotal o el servicio que se hacía aquí en el tabernáculo, porque aquí estaba el tabernáculo, que estaba dividido en 3 partes. Entonces aquí lo vemos como el atrio, la primera parte, y aquí estaba el lugar santo, y aquí el lugar santísimo. Entonces vemos aquí, esto es importantísimo, porque Dios organizó todo esto y puso todo en orden, ¿sí? Entonces Él puso cada uno una bandera, y la bandera simbolizaba lo que vemos aquí: el rostro de león, el rostro de águila, el rostro del buey y el rostro de las figuras de la cara de hombre. Entonces vemos allí que cada tribu de estas estaba representada, ¿sí? Judá representaba el león de Judá. Aquí en medio del tabernáculo, aquí estaba Leví también, en la mitad, porque ellos servían en el tabernáculo. Entonces vemos allí las banderas puestas, porque Dios puso estas figuras, porque lo vemos acá en el versículo que estamos leyendo, porque aquí dice, Apocalipsis 5:6 dice que estaba en el trono del trono y de los 4 seres vivientes. Entonces él vio, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Aquí vemos entonces al cordero, porque el Señor Jesús fue el cordero de Dios, y él estaba como inmolado. Recuerden que él fue a hacer la obra preciosa del Calvario, y allí él, bueno, tocó que venir a hacer esa obra para poder redimirnos a nosotros y poder librarnos del pecado y poder otra vuelta llevar al hombre de nuevo como era su estado original. Entonces allí es importante porque él después se viene a través del Espíritu Santo. Entonces vemos acá el Espíritu de Cristo, ¿sí? Que es el Espíritu Santo, se vino a través de las 7 edades de la iglesia. Entonces aquí se viene él en la forma del Espíritu Santo
a través de las 7 edades de la iglesia para traer lo que es el nuevo pacto. Entonces, importante todo lo que estamos mirando, porque aquí vemos entonces las figuras, las representaciones. Finalmente, este tabernáculo, esta carpa vino a ser el templo, ¿sí? Que levantó Dios en lo físico. Entonces, este templo es físico, aquí es un templo físico, ¿sí? Y él ordenó a Israel para que lo construyeran, para poder que ellos trajeran la oración allí. Pero este templo que vemos acá ya es espiritual. Entonces, este templo es importante mirarlo, porque este templo también representa las 7 edades de la iglesia. Este es un templo santo en donde el Espíritu Santo ha venido por cada edad, ¿sí? Para presentarse con un mensaje y su mensajero para cada tiempo. Entonces, aquí vemos también que el Espíritu del anticristo, porque está el Espíritu de Cristo, está el Espíritu Santo y está el Espíritu del anticristo, y él se vino cabalgando a través del caballo. Entonces se vino el Espíritu del anticristo a través del caballo, ¿sí? Y se vino aquí. Entonces salió en la primera edad y él salió montando el caballo blanco y se vino venciendo y para vencer. Entonces vemos allí al personificador, porque él personifica todas las cosas, y vemos en todo Apocalipsis capítulo 6 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces vemos aquí que él se le dio una corona. Todavía no está coronado, porque él vino a ser coronado por allá en el año 325 después de Cristo, cuando se estableció la primera iglesia, ¿sí? Y aquí pusieron un nombre y le pusieron una corona. Entonces de ahí en adelante se vino este hombre, él se vino también cabalgando, ¿sí? Porque este caballo blanco después se manchó de bermejo. Entonces lo vemos acá en la siguiente edad, que fue la segunda y la tercera y cuarta edad, en donde él viene con la espada. Entonces viene para traer para matar a aquellos, los santos, los mártires de los tiempos de atrás. Después se vuelve negro, sí, trae una balanza en su mano, sí, porque trajo hambre y trajo todas estas cosas. Después cambió a amarillo, porque aquí ya venía representando con muerte, no solo física, sino con muerte espiritual. Sí, porque la Biblia nos muestra, y también dice que el Hades le seguía. Entonces vemos que estos son los tiempos en donde ya hay muerte espiritual. Entonces tenemos que vigilar nosotros en qué edad y cómo debemos de entrar en el programa divino de Dios. Entonces allí lo vemos entonces también, como los 4 seres vivos, el Señor se vino representándolos también, porque vemos aquí que lo encontramos acá, y también lo encontramos como los 4 evangelios, lo vemos como los 4 evangelios, representándolo también en el nuevo pacto. Entonces lo vemos allí también en el león, sí, lo representó el evangelio según San Mateo. Entonces lo vemos acá como San Mateo, y aquí el buey lo representó como San Marcos. Entonces lo vemos acá como Marcos. La cara de hombre lo representó Lucas, el evangelio según San Lucas. Y la cara del águila la representó Juan. Entonces aquí lo vemos al apóstol Juan, porque él, con la revelación, él entra aquí en el Espíritu y él ve todo esto. Entonces aquí el Señor lo sube, porque esto es Apocalipsis capítulo 2 y 3, lo que es la iglesia. Pero en el Apocalipsis capítulo 4, aquí lo vemos en el Apocalipsis capítulo 4, él ya sube al apóstol Juan en un rato junto con la iglesia, y lo trae al futuro y le muestra y lo sube en Apocalipsis 4, y el apóstol Juan ve la adoración celestial. Él ve la oración celestial y él ve los 4 seres vivos aquí, que es lo que es el versículo que estamos leyendo, y dice que también en el verso 5 y el verso 6 dice que el cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. Entonces ya vemos que esto es lo mismo, que son los mensajeros, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, importante mirar todo esto, importante también mirar el mensaje de la exposición de las 7 edades de la iglesia, porque aquí podemos mirar un poco también cómo ha venido
el Señor Jesús a través de su Espíritu, con una iglesia, con un pueblo en cada tiempo, en cada edad, y también vemos al anticristo personificándolo, porque el apóstol Juan también nos advierte en una de sus cartas, dice el apóstol Juan, hablando del anticristo, primera carta del apóstol Juan, y el capítulo 2 y el verso 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiese sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Sí? Entonces aquí el apóstol Juan está hablando de ese tiempo, del tiempo en el cual estaba afrontando, pero él lo está afrontando aquí en la primera edad, bueno, en los inicios apostólicos. Recordemos que aquí en la primera edad el apóstol Pablo fue el mensajero. Entonces lo vemos acá al apóstol Pablo como el primer mensajero. Entonces ya vinieron de allí en adelante los otros mensajeros representando las estrellas, ¿sí? Entonces lo vemos allí que él también salió como un león. La primera edad de la iglesia apostólica salieron ellos a pelear como un león con su fuerza Dios a través de su representación, y ahí se vino sucesivamente, ¿sí? Entonces lo vemos aquí en las 7 edades de la iglesia, que nos está diciendo en la página 256, dice: ahora podemos ver que Jesucristo se está revelando a través de las edades por medio de su espíritu en los mensajeros. Ellos son como fue Moisés para los israelitas, y así como él tuvo la revelación para cada día, cada mensajero ha tenido el ministerio y la revelación de Dios para su día. Entonces vemos que cada mensajero ha tenido ¿qué? Un ministerio. Entonces lo vemos acá, un ministerio. Y también habla de revelación, porque la revelación es importante. Revelación, la revelación, ¿sí? Porque esto debe ser edificado sobre la revelación, ¿sí? A través del ministerio de cada uno de ellos. Y lo vemos además cuando vemos que los mensajeros están en su mano, vemos al Señor identificándose con estos hombres y concediéndoles su poder. No es suficiente que Él se haya asociado con la iglesia entera, lo cual notamos cuando lo vimos parado en las 7 lámparas de oro. Tampoco es suficiente que podamos ver el ministerio quíntuple de Efesios 4, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, porque en cada edad la iglesia se desvía, y no solo los laicos, sino los pastores están equivocados, igual que las ovejas. Sí, entonces vemos allí que en cada edad, dice él, porque esta es una edad, esta es otra edad, esta es otra edad, esta es otra edad, la quinta edad, la sexta y la séptima edad. Entonces en cada edad, ¿qué? La iglesia, ¿qué? Se desvía, ¿sí? Dice que los pastores junto con los laicos todos se desvían. Entonces tiene que venir el Señor Jesús como el gran pastor. Entonces lo vemos acá, él como el gran pastor, para venir a libertar a su pueblo. Entonces él viene a través de su mensajero que él escogió en cada edad, y él viene para poder traer la luz del mensaje y traer, ¿sí?, liberación para ese tiempo y para esa edad. Y sigue diciendo aquí, porque si algún hombre no tiene el espíritu de Cristo, entonces el tal no es de él. Y él es la palabra, esa sería la palabra reconocida en el pueblo, pero en su preferencia él ha puesto un liderato especial en estos hombres por medio del consejo determinado de su propia voluntad. Ellos aparecen una vez en cada edad, es el mismo espíritu en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces lo vemos allí, y también lo vemos en la página 154, dice también aquí un poco, hablando en las 7 edades de la iglesia, dice las 7 edades, como están en Apocalipsis 2 y 3 del Apocalipsis, abarcan el tiempo completo de la plenitud de los gentiles. Entonces, esto aquí es el tiempo completo, ¿sí?, en la plenitud de los gentiles, porque Dios también tiene que venir a hacer después, atrás, adelante, una obra con Israel de nuevo. Israel en lo físico, un pueblo, venir a sacar a 144.000 a sellar, junto con Moisés y Elías, tienen que venir de nuevo. Entonces vemos que Dios es un orden para todo, y Él tiene destinada su palabra para cada tiempo y para cada edad. Entonces ese es un tiempo para los israelitas también,
Entonces estamos aquí en las 7 edades de la iglesia todavía. Y dice, o sea, el tiempo en que Dios está tratando con los gentiles para la salvación en cada edad sin excluir ninguna. Dice la misma cosa al empezar y al terminar el mensaje. Al espíritu de la edad de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, escribe estas cosas, dice él, etcétera. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Note aquí que Jesús, por el Espíritu, en cada edad se dirige solamente a una persona en relación a la palabra para esta edad. Solo un mensajero en cada edad recibe lo que el Espíritu tiene que decir a esta edad, y aquel mensajero es el mensajero a la iglesia verdadera. Entonces Dios, a través del mensajero, Él habla el mensaje que tiene que traer a su pueblo. Entonces solamente usa su mensajero porque Él está asociado solamente con ellos, con los que están a la diestra de su mano. Entonces lo vemos allí que esto es importantísimo, ¿sí? Porque Él habla en forma singular y Él dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces sigue diciendo, Él habla por revelación de parte de Dios a las iglesias, tanto a la verdadera como a la falsa, así que el mensaje es transmitido a todos, pero aunque es transmitido para todos los que están al alcance del mensaje, tal mensaje es recibido individualmente por un cierto grupo calificado y de cierta manera. Entonces vemos aquí que el mensaje viene para todos, pero no todos tienen la capacidad de oír lo que dice el Espíritu a través del mensajero. Entonces es súper importante porque cada individuo en aquel grupo es uno que tiene la capacidad para oír lo que el Espíritu está diciendo por medio del mensajero. Aquellos que lo están oyendo no están recibiendo su propia revelación y tampoco está el grupo recibiendo su revelación colectiva, pero cada persona está oyendo y recibiendo lo que el mensajero ya ha recibido de Dios. Entonces es súper importante los que oyen lo que el Espíritu dice a través del mensajero, porque en cada edad Él ha hablado, el Espíritu Santo dice, en cada edad tenemos exactamente la misma norma, por eso es que la luz viene a través de algún mensajero levantado por Dios en un cierto lugar, y luego de aquel mensajero la luz la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Pero desde luego, todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Sí, recuerde, Pablo advirtió a la gente que diera solamente lo que él dijo. Entonces, súper importante porque no todos comprenden que ellos tienen que decir solamente lo que el mensajero dijo, ¿sí? Pero hay un ministerio, ¿sí? Fielmente instruido por Dios para poder traer el mensaje y traerlo al pueblo. Entonces, importante mirar lo que dice el mensajero a través de las 7 edades de la iglesia para poder comprender todas estas cosas, porque él se viene aquí a través en cada edad se viene, ¿sí? Fielmente, también con hombres que han pasado también por la reforma, porque aquí vemos que la quinta y la sexta edad, ¿sí? Fueron los reformadores, aquí vino la reforma, entonces lo miramos acá, los reformadores, y dentro de estos reformadores vinieron muchos misioneros en la edad de Filadelfia, en la edad de Sardis, muchos misioneros a llevar el evangelio, ¿sí? Entonces, no solamente era John Wesley, no solamente era Martín Lutero como sus ángeles dentro de esas edades, sino que muchos vinieron detrás de él, fielmente instruidos por Dios para poder llevar la palabra a todos los confines de la tierra, porque así lo dijo Dios, que su palabra iba a ser llevada por toda parte, por todo lugar. Entonces vemos allí lo importante que es el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo, guiando a su iglesia. ¿Sí? Aquí está el fundamento de todo esto sobre apóstoles y profetas, y de allí para adelante Dios puso toda la obra en adelante, porque esta obra Dios la está haciendo aún hoy. Entonces estamos aquí en la última edad de la iglesia, entonces donde dice que él, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, se revelará, como lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces es súper importante oír la voz de Dios, y aquí sigue diciendo, le agregan aquí o le quitan allá. Dentro de poco tiempo el mensaje ya no es puro y el avivamiento se muere. Entonces lo que dijo el apóstol Juan, salieron de nosotros pero no son de nosotros. Y dice, ¿cuánto cuidado debemos tener de oír una voz? Porque el Espíritu solamente tiene una voz, la cual es la voz de Dios. Pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo, como también lo hizo Pedro. Él les advirtió que ni aún
el Pablo podía cambiar una sola palabra de lo que había dado por revelación. Oh, cuán importante es oír la voz de Dios por medio de sus mensajeros. Y luego decir lo que les ha sido dado a ellos para decir a las iglesias. Entonces ahí vemos las 7 edades de la iglesia, un mensaje muy importante para comprender los tiempos, porque Dios es un orden para todo. Entonces vemos allí los 4 seres vivos, aquí también Dios los representa junto con los 24 ancianos, que representan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Entonces allí lo vemos al Cordero ensangrentado, porque Él vino a hacer la obra preciosa de la cruz del Calvario. Entonces allí vamos a seguir estudiando un poco más acerca de los 4 seres. Una vez más, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.